través de él nos da su palabra. Con ustedes el pastor Israel Ramírez. Gracias, Chuy. Dios te bendiga, mijo. Gloria a Dios. Estamos muy contentos de estar aquí. La semana pasada, como sabe, estuvimos fuera, pero me dio mucho gusto verlos a través de el videomensaje que dejamos. Les comento que estuvimos precisamente en la ciudad de Reynosa, Coahuila, y estuvimos por razón, algo muy importante. Perdón, es que ya lo nacionalicé. Algunos me están viendo cara como este será pariente de Peña Nieto. Perdón. Perdón. Perdón por el error y no quiero meter política. Si usted es del PRI está bien, no hay ningún problema. Pero estuve ¿en dónde? En Reynosa. ¿En dónde estuve? ¿Dónde estoy? Espérese. En Reynosa, Tamaulipas. Gracias. Es que esta es otra ciudad en Coahuila. ¿Ustedes no conocían Reynosa, Coahuila? Bueno, hay un pueblito. No es cierto. Y la razón que hicimos es que realmente Dios nos está bendiciendo, Dios está haciendo grandes cosas, estamos pudiendo llevar el perdón, la restauración, la capacitación y alcance a diferentes lugares y realmente el día, yo les dije la semana pasada, el hermano Jaime Munguía y Cintia Munguía salieron de Houston hacia Atlanta. El domingo pasado ya celebraron el primer servicio que tuvimos en LSC Atlanta, para que usted esté orando allá. Tuvieron 40 personas en el primer servicio, gracias a Dios. LSC Atlanta ya empezó, ya despegó, pero Houston está esperando pastor. En este momento, la semana pasada estuvieron el hermano Jaime, Jazmín y Pablo, anciano de la iglesia, estuvieron atendiendo Houston. Hoy está el hermano Carlos Castro y el hermano David Núñez atendiendo Houston, pero allá en Houston ya nos están diciendo, ¿y nuestro pastor? ¿Y nuestro pastor? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Así ya nos quedamos o qué? Y precisamente fuimos a Reynosa para establecer un pastor allá, pero también para que el pastor que era Reynosa viniera aquí y pudiera ir a Houston a pastorear. Y quiero presentarles en este momento al hermano Ismael de la Torre Cerezo y su esposa Vane. Si te puedes poner de pie, pastor. Miren, les presento al pastor. Ellos van a estar con nosotros un mes, 6 semanas aproximadamente, y ellos van a ir a pastorear a Houston. Así que esté orando por ellos. Ellos van a ser establecidos próximamente en LSC Houston. Así que cuando salga, dele la bienvenida y dígale, bienvenido a los United States of America. You have your papers. Y si no, pues le presenta a su abogado de la pulga. Bien, puede sentarse, gracias. Me da gusto realmente. Tomamos el tema de ayer, visionarios, y quiero decirle que estamos en una serie muy importante para mí, porque no solamente estamos estableciendo hacia dónde nos dirigimos como iglesia en el 2014, pero estamos sentando fundamentos muy importantes. Si tú vienes por primera vez, quiero decirte que es un privilegio que estés aquí. Si tú nunca habías estado en una iglesia cristiana, es muy importante para ti estos mensajes, esta serie, porque de una vez por todas vas a entender qué enseñan en una iglesia cristiana. No es de lo que te dijeron, vas a poder saber qué perseguimos, qué realmente queremos hacer, a dónde queremos llegar, y lo vas a poder conocer de primera mano. Si tú eres cristiano y has estado viniendo a la iglesia o vienes de visita de otra iglesia, también te va a ser de mucho beneficio, porque te darás cuenta que LSC es una iglesia con visión, una iglesia con un propósito definido de parte de Dios, y entenderás entonces hacia dónde nos dirigimos como el Centro Cristiano, la Iglesia del Señor. Y si tú eres miembro de la iglesia, pues va a ser muy importante para ti, porque queremos clarificar absolutamente lo que Dios nos ha indicado que hagamos. Y la semana pasada hablábamos de que antes de decir hacia dónde nos dirigimos o cuáles son los propósitos de Año Nuevo de la iglesia, teníamos que definir quiénes somos. Dile a la persona de a tu lado, ¿quiénes somos? Es decir, ¿qué queremos lograr con todo lo que hacemos? ¿Qué queremos ser? Y dijimos que queremos ser discípulos de Cristo. ¿Está conmigo? Y dijimos que los discípulos de Cristo siempre crecen y que hacen discípulos. Inclusive aprendimos una frase: somos discípulos, crecemos, hacemos discípulos. A ver, ¿puede decirlo conmigo? Somos discípulos, crecemos, hacemos discípulos. Y esto es muy importante, porque no solamente queremos venir a la iglesia, no solamente queremos ser un grupo en casa, queremos ser discípulos de Cristo. Queremos crecer constantemente, y no solamente numéricamente, sino en nuestra vida espiritual, y voy a tratar mucho de eso hoy. Y queremos hacer otros discípulos. Así que como iglesia del Señor, si nos preguntaran
¿Qué quieren ser? La respuesta es concreta. Queremos ser discípulos de Cristo. Queremos tener una relación creciente con Jesucristo. Queremos constantemente crecer en nuestra relación con Jesucristo y hacer otros discípulos. Ahora, hasta cierto punto, el decir, bueno, nosotros tenemos que ser como la iglesia del Señor, discípulos de Cristo, es fácil. Podemos aprenderlo de memoria. Yo creo que todo cristiano sabe que debiéramos ser discípulos de Cristo. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a serlo? ¿Cómo alguien llega a ser realmente un discípulo de Cristo? ¿Cómo alguien puede procurar un crecimiento constante en su vida espiritual? ¿Cómo alguien puede llegar a la madurez espiritual? ¿Qué cosas tenemos que hacer y fomentar para que nuestra iglesia llegue a ser discípulos de Cristo? Y mire, esto es muy importante, porque no podemos convertirnos en iglesias que simplemente tienen cultos o tienen un sistema o invitan a un predicador o invitan a un cantante. No es que esté mal, es que si fuimos llamados a ser discípulos y un discípulo está en constante crecimiento en su relación con Jesucristo, deberíamos de preguntarnos, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo crezco constantemente? ¿Cómo llego a la madurez espiritual? Porque sinceramente, cuando hablamos de madurez espiritual, cuando hablamos de que él ya creció en Cristo, muchas veces tenemos diferentes opiniones en qué es madurez espiritual. Así que, si queremos responder, ¿cómo crezco espiritualmente constantemente? ¿Cómo de alguna manera puedo llegar a la madurez espiritual? Pues debemos definir qué es madurez espiritual. Debemos de definir qué es un real crecimiento espiritual. Debemos de definir cómo se llega a ese camino, pues para poder hacer las cosas que nos van a llevar ahí. Porque ahora espiritual es un término muy genérico que no nada más se utiliza en las iglesias. Ahora hay gente que se dice que es espiritual y no es cristiana. No sé si usted sabe eso. Hay gente que practica el yoga. Hay gente que practica la meditación. Hay gente que dice, yo soy una persona espiritual y no necesito ser creyente en Dios o cristiano. Así que, como iglesia, y en particular nosotros, debemos definir, bueno, ¿qué es madurez espiritual? ¿Qué es crecimiento espiritual? Algunos dirían, bueno, crecimiento espiritual y madurez espiritual es tener mucho conocimiento bíblico, es saber mucho de la Biblia. Eso es ser maduro espiritualmente. Y créame, el conocer Biblia es importantísimo, pero por sí solo no implica que eres maduro espiritualmente. Serás maduro, o sea, más duro. Pero no necesariamente implica que tú eres maduro espiritualmente. Hay mucha gente que puede ser maestro de la ley y no tener madurez espiritual. Y una vez más, no me malinterprete. Usted tiene que conocer palabra y vamos a llegar a eso de cualquier manera. Pero por sí mismo, el conocimiento por sí mismo no te da madurez. Si no, todos los maestros de la ley que confrontaron a Jesucristo hubieran sido espiritualmente maduros, crecimiento maduros, y no lo hubieran crucificado. Lamentablemente en esta época, como se han polarizado las posiciones, si tú dices esto, como que interpretan que estás diciendo que la Biblia no importa, que nada más es algo, tu relación con Dios es algo subjetivo. No, en ninguna manera. Pero tú no te puedes polarizar. Tú debes de entender que es importantísimo el estudio de la doctrina y la palabra de Dios, pero que por sí mismo, por sí solo, no te da madurez espiritual. O tú puedes decir, bueno, madurez espiritual es seguir ciertas reglas morales, porque de repente ciertos cristianos sienten que ya son maduros espiritualmente porque siguen ciertas reglas que su iglesia les dijo que tenían que seguir. Y como que ya se sienten que ya crecieron porque siguieron una lista de leyes morales o de situaciones morales. Y si tú no entiendes el fundamento de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, eso no te va a ayudar. Eso te va a hacer un religioso. Ahora, ¿es malo seguir situaciones que te ayuden y que te lleven a una buena moral? Absolutamente no. Aquí la pregunta que estamos haciendo es, ¿cuál es el fundamento para que tú hagas eso? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué estás buscando en el conocimiento espiritual? ¿Qué estás buscando en seguir una mejor moral? ¿Qué estás buscando? Algunos podrían decir que madurez espiritual es realizar algún tipo de actividad en la iglesia.
Y aquí fomentamos mucho eso. Inclusive tenemos un eslogan que amamos, decimos, somos siervos de Dios, sirviendo a siervos de Dios. Pero escúchame, no necesariamente el que sirvas quiere decir que eres maduro espiritualmente. Definitivamente, simplemente asistir a la iglesia por asistir, aunque sea regular, no necesariamente te da madurez espiritual. O vestirte de cierta manera, ¿no? Hay personas que creen que porque se visten de cierta manera ya son más maduros o ya crecieron. Mira, el pastor ya decreció espiritualmente, ya no se pone corbata. No es por otra cosa, además que no me cierra ya el collar este. No me voy a ahorcar. Óigame, no me ahorque. Pero sí hay personas que dicen, bueno, de acuerdo a cómo tú te ves, es que ya eres más maduro. Mira, ya te vistes diferente, ya maduraste. Ahora, ¿está mal buscar pulcritud? En absoluto, es muy bueno. Pero no necesariamente por sí mismo eso va a decir que tú eres maduro espiritualmente. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Tener mucho tiempo de cristiano no te hace maduro espiritualmente. Porque quizás uno de tus grandes conflictos es que mira, el hermano tiene tanto tiempo en la iglesia y mira cómo se comporta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiempo en la iglesia no implica madurez espiritual. Mira, es cristiano, ya tiene como 10 años y mira todavía cómo es. Porque tiempo en la iglesia no necesariamente implica madurez espiritual. Pues entonces, ¿qué es? ¿Qué la fomenta? ¿Cómo llegar ahí? Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo y esto implica un constante crecimiento, no importa el lugar en que te encuentras en tu vida, en tu caminar espiritual, ¿cómo fomentamos? ¿Qué queremos hacer para lograr ese constante crecimiento? ¿Qué demuestra entonces una creciente relación con Jesús? Y bueno, como siempre, dejemos que las Escrituras, dejemos que la Biblia nos declare qué demuestra un verdadero crecer espiritual, una verdadera madurez espiritual. Y vamos a leer del Evangelio según Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Y déjeme decirle el contexto en el que se está hablando esto. Ya lo tiene en pantalla. Déjeme decirle el contexto para que usted entienda un poquito. Jesús tenía una enseñanza que ponía de cabeza a los maestros de la ley, a los maestros bíblicos de la época. Los ponía de cabeza. ¿Y sabe por qué los ponía de cabeza? Porque no nada más le daba información, los confrontaba que practicaran. Y como los confrontaba que practicaran, no más que tuvieran conocimiento, les daba en la cabeza. Y obviamente los maestros de la ley de la época, y había varios grupos como ahora existen. Había un grupo que se llamaba los saduceos, y los saduceos no creían en nada de lo sobrenatural. Información, pero se las paso al costo. Los saduceos no creían nada de lo sobrenatural. Ellos no creían en ángeles, ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en milagros, ellos no creían en nada de eso. Y entonces le preguntaron ciertas cosas, Jesús les contestó, y es el contexto en el que entramos a esto, y los dejó callados. Entonces cuando otro grupo supo que había dejado callado a los saduceos, que eran los que no creían en lo sobrenatural, entró y eran los fariseos. Eran dos grupos muy fuertes de la época, saduceos y fariseos. Y cayó a los saduceos, no le supieron contestar. Caray, ¿ahora qué decimos? Y entonces los fariseos se llenaron. Pues los cayó porque ustedes están mal. Pero déjennos preguntarles a nosotros, a él. Así que entraron los fariseos. Y uno de ellos, de entre los fariseos, que todos se consideraban maestros de la ley, pero en este texto, en el contexto, dice que entre ellos había un erudito, un maestro de la ley, alguien que era considerado tremendo. Y le dice: a ver, Jesucito, ven para acá. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y la Biblia nos dice que lo hace pues para ver qué le contestaba y poder refutarle, para hallarlo en el error. Así que este maestro de la ley, fariseo, llama a Jesús y le dice: ven, ¿cuál es el más grande mandamiento? Tratando de entrar en una disputa teológica con Jesús. Y Jesús le contesta lo que estamos leyendo en pantalla. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y sabe que lo sacó de cuadro? Dice, ¿por qué? Pues si esta contestación la debería saber él. Sí, pero no solamente dijo acerca de Dios, pero dijo acerca del prójimo. Y lo dijo de una manera práctica. Tú tienes que practicar esto, no nada más lo tienes que saber. Ahora, antes de darles más información y yo también ir a la práctica, estamos hablando de qué determina un verdadero crecimiento espiritual. ¿Qué determina a alguien que realmente está madurando espiritualmente? Y este texto nos lo deja muy claro. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús enseña que el amar a Dios y a los demás es el fundamento sobre el cual descansa todo conocimiento, práctica y crecimiento espiritual. Esto es el resumen. ¿Quieres saber cuál es el resumen? Ama a Dios y ama a tu prójimo. En esto se va a resumir todo. En esto se resume todo conocimiento, toda práctica, todo crecimiento espiritual. Escúchame, si no entendemos esto, en vano va a ser todo lo que hagamos. Si no entendemos que el fundamento es amar a Dios y amar al prójimo, no en teoría, sino en práctica, no importa que vengamos a la iglesia, no importa que conozcamos Biblia, no importa que sirvamos en alguna cosa, no importa que vayamos a un grupo, no importa nada, no vamos a ser discípulos. Jesús, ante el maestro de la ley, sabiendo lo que implicaba, le dijo, te voy a resumir todo para que no me vengas con tus profundidades. Ama a Dios y ama a la gente. ¿Lo amas? Porque eso va a resumir lo que es madurez espiritual. Cuando Jesús habla de amarle a Él y amar al prójimo, no le está diciendo como algo que ocurre una vez, sino como algo que tiene que ser constante, algo que tiene que serse practicado una y otra vez. Él dice, mira, ¿quieres resumir todo? ¿Quieres resumir el crecimiento espiritual? Tienes que estar amando a Dios y tienes que estar amando a la gente. Y eso no solamente es un lugar a donde llegar, eso es algo que debes de estar practicando todos los días. Es el amor en griego ágape. Es un amor incondicional. Se puede amar, según la Biblia, en tres contextos: un amor ágape, que es el amor de Dios; un amor fileo, que es el amor entre amistades, que dice te amo, tú me amas, yo te amo; y un amor erótico, que es el amor entre pareja, entre matrimonio. Y lo que está diciendo aquí es un amor de Dios. Es un amor que va a estar ahí a pesar de ti. Y lo que está diciendo es, tú tienes, si quieres crecer espiritualmente, si quieres madurar espiritualmente, que amar a Dios en toda circunstancia. Y tienes que amar a tu prójimo a pesar de tu prójimo. Y por eso lo sacó al maestro de la ley de guardia. Ah, caray. Y no me vengas con la ley y los profetas, porque en eso se resume la ley y los profetas. Maestro de la ley, ¿te crees maduro espiritualmente? ¿Te crees que eres un gigante espiritual? Dime una cosa: amas a Dios en toda circunstancia y amas a tu prójimo como a ti mismo, a pesar aún de tu prójimo, porque es un amor incondicional, aquel que todo soporta, todo cree, todo espera. A ver, dile a la persona que está a tu lado, ¿amas? El crecimiento espiritual no es un lugar a donde llegar. Tenemos que llegar todos los días. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, es como la salud física. Nadie puede decir que simplemente porque alguna vez estuvo saludable, hizo ejercicio, pues ya se quedó así para siempre. Yo soy el ejemplo. Yo todavía hace 3 años, no, pues 3 años, estamos con 10, espérese. Me iba al gimnasio. No, yo nunca he sido de pesas, caminaba, pero todos los días,
caminaba mi media hora, una hora, ¿verdad? No comía nada en la noche y pues yo sé que estoy bien, pero me puse mejor. Y yo me sentía muy bien, y yo estaba muy bien. Y que si usted me ve y ahora dice, ¿y qué le pasó? Bueno, que tuve otras responsabilidades con mis hijos, con Josué, ya no me podía acoplar. Y el que yo haya alcanzado esa salud física no quiere decir que porque la alcancé iba a quedarme para siempre. Y así es la madurez espiritual. El hecho que de repente tú pudiste amar a Dios, tú pudiste crecer espiritualmente, no quiere decir que con eso ya creciste todo lo que tenías que crecer. Escúcheme, no vamos a dejar de crecer hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y deberíamos ser intencionales en cuanto a nuestro crecimiento. ¿Cómo? Buscando siempre amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ahora, entiéndame algo. Estamos diciendo, ¿cómo vamos a crecer constantemente? ¿Cómo vamos a ser discípulos realmente? ¿Cómo vamos a estar caminando en un crecimiento constante en nuestra relación con Jesús? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora, cuando hablamos de tu prójimo, podemos tener dos grandes segmentos de nuestro prójimo. Ama a los que son creyentes y ama a los que no son creyentes, porque son nuestro prójimo. Ama a los que son, ama a la iglesia. A ver, dile a la persona que está a tu lado, te amo. Pero cuando salgas, también vas a mostrar que amas al que no es iglesia, al que no viene a la iglesia, al que no es creyente, al que no tiene fe en Jesucristo, o si cree, no le sigue. Ese es el prójimo. Así que amar a Dios y amar al prójimo, y amar al prójimo implica amar a la iglesia y amar al que no es creyente. Escucha, la madurez espiritual es un proceso continuo de crecimiento en tres relaciones vitales. Voy a repetir esto. La madurez espiritual es un proceso de constante crecimiento en tres relaciones vitales: tu relación con Dios, tu relación con la iglesia y toda la relación con los que todavía no siguen a Jesucristo. Eso es madurez espiritual, eso es crecimiento espiritual. Un constante crecimiento en tres relaciones vitales: tu relación con Dios, tu relación con la iglesia y tu relación con los que no son creyentes. Esto no es un destino, esto es un proceso continuo. Puedes llegar mañana y pasado mañana reprobar. Es constante, es intencional, es continuo, es proceso, crecimiento de tres relaciones vitales: tu relación con Dios, tu relación con la iglesia y tu relación con el no creyente. ¿Están conmigo? Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. ¿Cómo lo lograremos? ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Tenemos que crecer en intimidad con Dios. Escucha. Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? ¿Cómo lo lograremos? Tenemos que crecer en nuestra intimidad con Dios. Tenemos que crecer en nuestra comunión con los creyentes. Y tenemos que crecer en influencia, no influenza, influencia con los no creyentes. Voy a repetir esto. Tenemos que ser discípulos de Cristo. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia de discípulos. ¿Cómo lograremos esto? Creciendo en tres relaciones básicas: creciendo en nuestra intimidad con Dios, en nuestra comunión con los creyentes y en nuestra influencia con los que todavía no siguen a Jesucristo. ¿Está conmigo? Ahora, cuando hablamos de intimidad con Dios, escuche, esto es muy importante.
queremos crecer, tienes que crecer en tu intimidad con Dios. Ay, pues yo me siento muy bien. Pues prosigue, porque una vez más, crecimiento espiritual o madurez espiritual no es algo que simplemente alcanzas y ya te quedas ahí. Lo puedes perder en cualquier momento. Tenemos siempre que procurar crecer en estas relaciones vitales. Y la primera es tu relación íntima con Dios. Uno de los indicadores más importantes de una persona que está madurando es que está constantemente buscando una relación íntima con Dios. Ahora escucha, porque también no es subjetivo, porque podemos hablar de relación íntima. ¿Qué es eso? Mire, la intimidad con Dios requiere una constante búsqueda, un constante buscar relacionarte con Él. ¿Cómo? Bueno, ¿cuántos matrimonios tenemos aquí? Levante la mano si usted está casado, no con escopeta. Bien, baje la mano. Gracias. Mire, uno puede estar casado, y tengo 20 años ministrando matrimonios, y el que se esté casado implica que más o menos conoces a la persona con la que estás casado. Vamos a suponer que tienes 20 años de casado. Para 20 años pues ya más o menos conoces a la persona. Vives con él, te sientas a comer con él, pero eso no quiere decir que haya ni intimidad ni una relación viva entre los dos. Esto no es predicación de matrimonio, yo solo se los dije, pero dije, ¿de veras? Sí, pastor, preach it. No voy a hablar ahorita de matrimonios, es un ejemplo para decirte que muchas veces aún esos matrimonios dicen que se aman. Sí, nos amamos, pero ya no hay esa pasión en la relación. Ya no hay ese deseo de estar juntos, de complacerse. Vieja loca, que haga lo que quiera. Ya no hay. Y dicen que se aman y viven juntos y comen juntos y tienen ese tipo de cosas, pero realmente no hay esa relación íntima, que no solamente tiene que decir sexo, porque aún pueden estar teniendo sexo y no tienen esa relación íntima. Y muchas veces el cristiano no entiende que no nada más es de llamarse cristiano, o no nada más decir, sí, yo puedo platicar con Dios y he aprendido algunas cosas, sino una pasión por Dios. Anhelas hacer su voluntad, anhelas agradarle, confías en Él, tienes comunicación con Él. Y es por eso que se confunde muchas veces el crecimiento y la madurez espiritual, porque no se sabe aterrizar correctamente qué es una relación íntima. Bueno, ¿qué fomenta esta relación? Puede ser la confianza, aún en el matrimonio. Fíjense, ¿qué fomenta una relación matrimonial viva? Confianza. Cuando la mayoría de matrimonios pierden la confianza, se acabó. Aunque vivan juntos, se acabó. Comunicación. No se saben comunicar, porque el hombre comunica diferente, la mujer comunica diferente, así que no hay comunicación. Se acabó. No se buscan de alguna manera complacer el uno al otro, se acabó. Así que con Dios, cosas que le dan vida a nuestra relación con Él, intimidad, es precisamente poder confiar en Él, tener comunicación con Él, obedecerle a Él. Eso te lleva a pasos hacia una relación íntima y viva con Jesucristo. Muestras tu confianza, tienes comunión, obedeces. Ahora, pudiéramos hablar tantas cosas de esto, pero mi punto es decirle que si queremos realmente crecer constantemente, si queremos llegar a una madurez espiritual, tenemos que crecer constantemente, un proceso de crecimiento constante en tres relaciones vitales: nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia y nuestra influencia con el no creyente. Y la primera es tu relación con Dios, pero no es una relación nada más así, es una relación viva, apasionada, que se busca. Y para saber más de esto, al terminar esta serie de visionarios, vamos a empezar una nueva serie que te va a ayudar con esto. Por eso no voy a entrar mucho. Se llama God's
Gym, el gimnasio de Dios, fortaleciendo tus músculos espirituales. Y es al terminar esto, y te vamos a enseñar cómo poder tener esa relación vibrante con Dios. Así que ya prepárate para la próxima serie. Mientras tanto, yo te digo, ¿quieres realmente estar constantemente creciendo en tu relación con Dios? ¿Quieres llegar a madurez espiritual y crecer en madurez espiritual? Tienes que tener una relación viva, íntima, real con Jesucristo, con Dios. Eso es amar a Dios. Pero también dice que tienes que amar a tu prójimo, y parte de esto conlleva amar a la iglesia. Queremos crecer en nuestra vida espiritual, tenemos que crecer en nuestra relación con los creyentes. ¿Qué no es lógico? Hay un dicho que dice: dime con quién andas. Ustedes saben más dichos que versículos bíblicos, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ay, por alguien me va a poner en el Facebook: ese no predica de la Biblia, predica puros dichos. Miren, escúchame. Escucha, es lógico. Si tú quieres crecer espiritualmente, tú tienes que juntarte con gente que también quiere crecer espiritualmente. Punto. No hay de otra. El que con lobos anda, te digo que ustedes son bien bíblicos. Hay una realidad. La gente que nos rodea, la gente con la que pasamos tiempo, la gente que escuchamos, tiene influencia sobre nosotros, querramos o no. Si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres madurar espiritualmente, te tienes que juntar con gente que quiere crecer espiritualmente y que quiere madurar espiritualmente. Si no lo haces, te va a hacer más trabajo. No vas a poder hacerlo. Es una de las causas por las cuales Dios diseñó la iglesia. Por eso es un factor de crecimiento. Ama al prójimo. En este contexto, a la iglesia. Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice de la siguiente manera. Va a aparecer en pantalla. Y considerémonos unos a otros, fíjese, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Para qué no debemos de congregarnos? No debemos de dejar de congregarnos. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer? Relaciónate con la iglesia y con la parte de la iglesia que quiere crecer. Porque aquellos que escuchas, aquellos con los que te juntas, aquellos con los que te relaciones tendrán influencia sobre tu vida. Y eso es un hecho. No lo puedes cambiar. Así que si la meta es que crezcamos constantemente, y para eso tenemos que amar a Dios y amar al prójimo, en este sentido a la iglesia, es importantísimo que tengas relación con la iglesia, con gente que quiere crecer, que ama a Dios, que quiere servirle, y entonces tú vas a crecer espiritualmente. Y yo creo que muchos podríamos tener ese testimonio. Los hermanos los veo, ¿verdad? Gloria a Dios, han crecido desde que entraron a la célula. Yo me acuerdo, hay cristianos que aman a Dios sinceramente. Déjeme decirle algo. Hay cristianos allá afuera, no son gente que no conoce, que no sigue a Jesucristo. Los siguen y le aman, pero por cualquier razón se han alejado de la iglesia. ¿Y saben qué? Están secos, se sienten mal y aman a Dios sinceramente. Y una vez más, quizá no es por rebeldía, la vida los ha tratado difícil, ha habido golpes. Y cuando llegan a la iglesia y se empiezan a meter con la iglesia, y cuando digo iglesia somos nosotros, con los hermanos, empiezan a ser animados, empiezan a ser restaurados, y empiezan a seguir creciendo espiritualmente. Me acuerdo cuando llegó mi hermano Alfredo. Mi hermano Alfredo, ¿se acuerda? Era un gigante espiritual en el sentido de que él ya había llegado alguna vez a un punto. Él servía en su iglesia, él colaboraba completamente en su iglesia, él llegó a ser mano derecha de su pastor. Los golpes de la vida lo sacaron, lo dejaron ahora sí que exhausto espiritualmente. Yo recuerdo cuando él llegó,
Se sentó ahí exhausto. Yo lo veía estaba exhausto, estaba comprimido. Y mírenlo ahora ahí, a ver, póngase de pie, hermano Alfredo, es el que lo recibe. Y hoy es su cumpleaños. Felicidades, hermano. Todos tenemos, es más, yo sé que hay personas aquí que pueden decir, pues yo venía regularmente, pero hasta que me empecé a relacionar con la iglesia, con los hermanos, el grupo de casa, yo me empecé a sentir mejor y empecé a crecer. Porque es obvio, si tú quieres crecer, te tienes que juntar con personas que quieren crecer. Ama a Dios, ama a tu prójimo, en este segmento a la iglesia, y tú vas a crecer, tú vas a estar constantemente madurando espiritualmente. Y por último dice, cuando ames a tu prójimo, no solamente vas a amar a la iglesia, pero vas a amar al no creyente. Y esto también es muy importante, amados hermanos. Disculpen. Un creyente que crece y madura no solo ve hacia adentro, pero también hacia afuera. Voy a repetir esto. Un creyente que crece y madura no solamente ve hacia adentro, también ve hacia afuera. Un creyente que se ha estancado en su crecimiento espiritual solo ve por lo que quiere, lo que le hace falta o cuál es su opinión, y se olvida de que hay gente que necesita de Cristo. El buscar influenciar a otros para que sigan a Cristo te lleva a constantemente relacionarte con Dios, fomentar el carácter de Cristo en ti y literalmente no solo vivir para ti, pero para los demás. Y eso te hace crecer. Sabe que tenemos un gran peligro cuando vamos creciendo espiritualmente. Que de repente todo se vuelva en cuanto a lo que yo estoy recibiendo, en cuanto a lo que yo estoy aprendiendo, en lo que me puede ayudar a mí, en lo que le pudiera nada más aún ayudar a la iglesia, en lo que debería ser la iglesia, en lo que necesitamos como miembros. Fíjese cómo se puede viciar una relación que nos hace crecer. Y dejamos de ver que ahí hay gente que necesita a Jesús, que tiene mucho menos de lo que nosotros tenemos, no solamente materialmente, sino espiritualmente, que no tienen esperanza. En ese momento, la iglesia no es que deje de crecer numéricamente, deja de crecer espiritualmente. Y se vuelve simplemente en un centro de qué es lo que nosotros queremos y cómo conectarnos con Dios. Y escúcheme, yo le dije que para poder crecer tenemos que amar a Dios y tener esa relación viva. Pero escuche, si realmente tenemos esa relación viva, el corazón de Dios va a estar en nosotros. Y el corazón de Dios dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón de Dios. Jesús vino a morir en la cruz por aquellos que no le teníamos. Ese es el corazón de Dios. Así que si realmente vamos a estar unidos al corazón de Dios, no vamos simplemente a ver hacia adentro, vamos a ver hacia afuera y vamos a relacionarnos, vamos a servir, vamos a amar genuinamente, vamos a interesarnos genuinamente por el que no tiene a Cristo, por el que no le sigue, para poder invitarlo a que lo siga. Las iglesias, escucha esto, es muy importante, las iglesias que no evangelizan son iglesias que mueren. Salud. Y yo no me considero que tengo un corazón bien grande de evangelista. Yo no me considero así. Pero el hecho de que yo no pueda decir, oye, no, yo salgo y me voy evangelizando de aquí hasta el 281. No. Pero el hecho de que yo no tenga una tendencia obvia que algunos tienen, no quiere decir que es verdad, que la responsabilidad que tenemos como creyentes, y si queremos crecer, no nada más numéricamente, pero espiritualmente, tenemos que fijarnos por aquel que no conoce a Cristo y darle un poco de lo que Dios nos ha bendecido, servirle, mostrarle amor, interés e invitarlo para que conozca al Señor. Amén o no amén, así es. Y le voy a ser sincero, no hay mayor alegría
para un creyente que está en crecimiento, ver que puso su granito de arena para que otro también siguiera a Jesús. Vaya, si los ángeles se alegran y hacen fiesta en los cielos, ¿cómo no debería de hacer con aquel verdadero discípulo de Cristo al ver que un alma se vuelve el Señor? No importa saber mucha Biblia, seguir ciertas reglas morales, asistir a la iglesia, realizar algún tipo de actividades en la iglesia, vestirte de cierta manera, tener mucho tiempo de cristiano. Si tu fundamento para esas cosas no es un crecimiento continuo en estas tres relaciones vitales, tú estás estancado. No estás en un proceso de madurez espiritual. Un discípulo de Cristo crece en intimidad con Dios, en comunión con la iglesia y en influencia con las personas que no siguen a Cristo. ¿Por qué no te preguntas hoy cómo pudieras crecer en esas tres relaciones vitales? ¿Cómo pudieras crecer en esas tres relaciones vitales? ¿Qué podrías hacer a partir de hoy o de esta semana para fomentar tu intimidad con Dios? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas empezar para mostrar más confianza en Dios? ¿Qué puedes hacer para mostrar más confianza en Dios? Quizá hacer algo que sabes que te está pidiendo y tú tienes miedo. Dile a la persona que está a tu lado: tengo miedo. Da el paso de confianza, te vas a hacer crecer en tu comunión con Dios. Quizás es una situación relacional, quizás es en una situación familiar, quizás en una situación laboral. Da el paso de confianza, te va a llevar a tener más relación con Dios. Y vas a decir: tengo miedo, pero vas a tener que avanzar en tu intimidad con Dios, porque te llega a depender de Él. Ya no hay nada, ahora solo Dios. Y eso te lleva a crecer, te lleva a relacionarte más. Quizás en las finanzas, porque te fuiste y te gastaste todo en los regalos de Christmas. Se ríen de nervios. Quizás hasta te gastaste el diezmo y ahora hasta culpabilidad tienes. Ay, Señor. No, quizás Dios te está diciendo, porque el dar es un paso de fe, yo se los he enseñado. Y créanme, estoy seguro, yo quisiera hacer alguna vez una entrevista. Estoy seguro que los que han tomado el paso de fe han crecido espiritualmente y han visto la mano de Dios. Seguro. Pues eso yo es Dios. Pero para dar la primera vez decían: ay, ¿y qué vamos a hacer? Y la renta, el agua. O algunos decían, los pesudos, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado: tú eres pesudo. Pues no es como que me voy a quedar sin la renta, pero es mucha lana como para dársela. Pero los que han sido fieles han crecido espiritualmente. No tiene nada que ver con lo material, sino con los pasos de fe y de obediencia que das a Dios. ¿Qué vas a hacer para crecer en tu intimidad con Dios a partir de esta semana? Tal vez tengas que ser obediente y dejar de hacer algo que sabes que está lastimando tu relación con Él. Porque no te tuvimos que pasar los 300 mandamientos de la iglesia del Señor para saber cuándo estás haciendo algo mal. Dios te lo dice y tú sabes que estás chueco. Y la persona que está a tu lado: no te hagas. Y tal vez el paso que necesitas tomar para la intimidad con Dios que te lleva a crecer es dejar de hacer lo que tú sabes que estás incorrecto, que ya Dios te dijo que estaba incorrecto, y te estás excusando diciendo: pues el pastor no ha dicho nada al respecto, pues yo he visto que también muchos cristianos lo hacen, pero Dios te está diciendo ya. Y tú no estás creciendo porque no estás siendo obediente, y eso te impide tener una relación más viva con Dios. Dile a la persona que está a tu lado: ¿qué vas a hacer? No te hagas. ¿Qué vamos a hacer para crecer en nuestra intimidad con Dios? ¿Qué vas a hacer para crecer en tu comunión con la iglesia? ¿Qué vas a hacer? Si tenemos prisa, ya nos vamos. Mire, lo mejor que puedes hacer es ver un grupo en casa. En tu flyer de bienvenida ahí, ve un grupo en casa. Y ahí vas a empezar a tener comunión. Algunos están bien locos, pero eso también te ayuda. Locos porque se la pasan muy bien y los hace crecer. Empezamos a compartir y nos alegramos, porque aquí, hermano, obviamente tenemos comunión con Dios. Nos hablamos: un taco, no, café, bueno, ya me voy. Y rápido.
Y así no vas a poder crecer. Hay ciertas áreas que se fortalecerán en tu vida. Es muy importante el servicio dominical, pero si tú quieres crecer, tienes que relacionarte con esas personas. Y uno de los mejores lugares, y lo vamos a ver la próxima semana, para crecer espiritualmente, porque tienes relación con la gente, es el grupo en casa, es la célula. Ahí tienes relación. Ahí te van a decir: hermanito, ¿le está echando ganas o qué? Yo soy así, me aceptan. No, de que te aceptamos, nada más que fumo allá afuera, por favor. Empezamos a ser responsables con otros, ¿verdad? Se apaga el cigarro porque ya vamos a llegar a la célula. Pero ya es el primer paso. Antes que apagar cigarros, se iba con el cigarro a todas partes. Llegaban a la cena de la Navidad de la célula con el vodka. Yo, hermanos, traje el vodka. Pavo al tequila. Y al rato dicen: no lleves eso a la célula. Nos los tomamos antes de irnos, porque no, así no podemos ir. Pero van dando pasos porque saben que ahora ya están ahí y se sienten relacionados, sienten bien. ¿Quieres crecer? Tienes que relacionar. Y el mejor lugar es la célula. Voy a hablar de eso la próxima semana. Es el grupo en casa. Consíguete una célula, ve una célula. Vas a ver que es bien padre. Vas a crecer espiritualmente. ¿Qué vas a hacer para crecer con tu influencia hacia el no creyente? ¿Por qué no te pones como meta esta semana interesarte genuinamente por una persona que no siga a Jesús? Empieza a servirle. Empieza a mostrarle interés genuino. Una persona que todavía no sigue a Jesús, muéstrale interés genuino. Nuestros vecinos son bomberos y yo he salido a decirles: oye, vamos a estar orando por ustedes. Y le cambiaba la cara: gracias, muchas gracias. Una persona, interésate por una persona genuinamente que no conoce a Jesús. Ve cómo le puedes servir. Ve cómo le puedes ayudar. Ve cómo le vas a manifestar el amor de Dios a él. E invítalo. Tal vez tú estás pensando que no va a venir, y con la inversión de tu tiempo, de tu genuino amor e interés, él va a venir. Y le vamos a enseñar cómo seguir a Jesucristo. Quiero terminar. Escucha, quiero que piensen un momento. ¿Qué pasaría en tu vida en el 2014 si te propones intencionalmente crecer en tu relación con Dios, en tu relación con la iglesia y en tu influencia con el no creyente? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Te imaginas? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Qué pasaría en tu vida? ¿Qué pasaría en tus alrededores si intencionalmente te propones crecer en estas tres relaciones vitales? Tu intimidad con Dios, tu comunión con la iglesia y tu influencia con el no creyente. ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué? Serías un mejor esposo, serías una mejor esposa. Te prepararías mejor para tu matrimonio. ¿Cuántos solteros, casaderos dicen amén, hermano? Pues no lo dijeron muchos, se perdieron, por eso no reciben. Serías un mejor padre, serías un mejor hijo, tendrías unas mejores finanzas, tu vida fuera más significativa. Amados hermanos, seríamos una mejor iglesia y definitivamente seríamos discípulos de Cristo. No quiero que te olvides de esto. Ama a Dios, ama a tu hermano, atrae al perdido, crece. Voy a repetirte esto. Ama a Dios, ama a tu hermano, atrae al perdido, crece. Ama a Dios, ama a tu hermano, atrae al perdido, crece. Ama a Dios, ama a tu hermano, atrae al perdido, crece. ¿Lo podemos decir? Ama a Dios, ama a tu hermano, atrae al perdido. Somos discípulos de Cristo. Fuimos llamados a crecer constantemente en intimidad con Dios,
en comunión con la iglesia y en influencia con el que no le conoce. Que Dios les bendiga. Los espero la próxima semana. Gracias.